Jaime Núñez. Y ya que estamos en temas jurídicos, un juez federal ordenó a las autoridades de la capital de la República toda la información que se tenga disponible sobre algo que hemos hablado muy seguido y tiene que ver con el agua y lo que ocurrió en la Benito Juárez. En la línea telefónica se encuentra Franco Lamoglia, él es vecino de la Benito Juárez y socio también de la Lamoglia Abogados. Qué gusto, abogado, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes aquí a todo tu auditorio. ¿Cómo reciben esta decisión del juez federal donde dice, a ver, nada que pueden reservar información? La información, hay que hacer un poco de contexto. Animal Político y su grupo de periodistas se acercaron para conocer cuál era la información que tenía el gobierno de la Ciudad de México y a través de esa información periodística nos enteramos que se estaba reservando de 3 hasta 5 años porque está corriendo en paralelo una investigación judicial. ¿Eso es un poco el contexto de lo que llevó a esta decisión? Sí, un poco la decisión de presentar el amparo fue antes de que se nos informara que hiciera público esta reserva que existía sobre los documentos. Uh-huh. Lo que habíamos visto era una reserva de facto, ¿no? Donde la autoridad no daba información, decía que había habido unos comentarios del jefe de gobierno donde decía que pues, esta información podría ser utilizada de una manera indebida y por eso pues no iba a compartir las pruebas, ¿no? Y pues nosotros lo que siempre hemos insistido es que pues, la información pública debe ser pública y que no hay peor forma de confundir a la gente que no informarla, ¿no? La gente no es tonta y los vecinos no somos tontos y podemos entender qué es lo que necesitamos saber y entender qué es lo que nos está afectando, a qué fuimos expuestos y cuáles son las consecuencias de esa exposición, ¿no? Y en ese sentido, ¿esta decisión de un juez es atacable o el gobierno de la Ciudad de México está obligado a entregárselas? Claro que la decisión es atacable porque todavía no es la decisión de primera instancia, es una resolución provisional, es una suspensión que ha sido decretada de carácter provisional. A la autoridad se le notificó, son varias autoridades, no solo es una autoridad, hay autoridades federales y autoridades locales en el amparo, pero a las autoridades locales, en este caso específico, al jefe de gobierno y al sistema de aguas de la Ciudad de México, pues sí les están imponiendo una orden para que de inmediato, a partir del día que fueron notificados, que esto fue el 13 de mayo, básicamente ellos tienen que presentar la información que tienen en su posesión, ¿no? Hoy, al día de hoy, pues obviamente no se ha presentado esta información. El periodo para impugnar que tiene la autoridad era de 2 días, vencía hoy. Nosotros obviamente no vamos a saber si hoy se presentó el recurso, sino hasta mañana o hasta el día viernes, y sería el mismo día en que nos enteraríamos de si habían presentado la información. Entonces ahorita estamos en la expectativa de determinar si la autoridad va a dar cumplimiento a la suspensión o la va a impugnar y va a ir al colegiado a reclamarla, ¿no? Estamos platicando con Franco Lamoglia, él es vecino de la Benito Juárez y socio de Lamoglia Abogados. Abogado, ¿es contra el gobierno de la Ciudad de México o tiene que ir dirigido directamente contra el SACMEX y contra algunos de los otros órganos que dependen del propio gobierno de la Ciudad de México? Pues mira, aquí nosotros hicimos una serie o sea, señalamos una serie de autoridades que a nuestro juicio estuvieron involucradas. El jefe de gobierno por la desinformación, estas vistas y conferencias de prensa que realizó, donde establecía por un lado que al principio que no había nada, después que sí había, pero que no eran hidrocarburos, después sale Pemex a hacer unos estudios que no entendemos por qué Pemex salió a dar una explicación, y luego al final nos dicen que ya no hay nada. Entonces, al jefe de gobierno por desinformación, al sistema de aguas de la Ciudad de México, porque es el encargado de darnos esta agua. Entonces, a ellos también los estamos poniendo como autoridad y diciéndole, tú tienes la obligación de muestrear y decirnos por qué el agua está llegando mal. Uh-huh. Pero también estamos atacando a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. También estamos poniendo en el juicio a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia de Seguridad en materia de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque hoy no sabemos de qué es la contaminación. No sabemos si es... ¿Esas son a nivel federal? Sí. Esta última, por ejemplo, que nos... La Profepa y la CEA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la CEA son a nivel federal. Ah, okay. ¿Por qué? Porque los hidrocarburos, si esto llega a determinar que son hidrocarburos o si son sustancias peligrosas, uh-huh, pues son competencia federal, no le corresponde a las autoridades. Entonces tendrían que estar aquí esas autoridades verificando dónde está la contaminación, qué es lo que se contaminó, si es el suelo, si es el acuífero, qué es lo que está contaminando y de dónde está brotando esta contaminación. Porque nosotros como vecinos solo estamos recibiendo la última colita de la contaminación, que es la que se llegó a infiltrar en el sistema de aguas, ¿sí? Bueno, eso es lo que ellos nos dicen. No sabemos la profundidad o el nivel que tiene eso, ¿no? En el acuífero directamente. Claro. Estamos platicando con Franco Lamoglia, vecino de Benito Juárez, socio de Lamoglia Abogados. El argumento del gobierno al decir que esta información no puede darse a conocer porque hay en curso una denuncia, ¿tiene sustento, abogado?
¿Tiene Ninguno. sustento legal? Ningún sustento, pero es algo que hemos visto que los jurídicos de estas administraciones pues tratan de utilizar esto para evitar que tengan que presentar información, ¿no? Esta cuestión de decir la información está en un juicio, o en este caso ni siquiera es un juicio, ¿no? Y ni siquiera es un juicio que esté suspendido, es una Una carpeta de denuncia, ¿no? investigación, Uh-huh. una denuncia que inicia una carpeta de investigación en la fiscalía que no tiene ningún efecto para reservar ningún tipo de información, ¿no? Y aquí recordemos que la reserva de la información no la hace la fiscalía, sino la hace el Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que son funcionarios del Sistema de Aguas y de la Secretaría de la Función. Entiendo. Entonces, estamos viviendo minutos, horas clave para ver si hay una respuesta del gobierno de la Ciudad de México, porque ya pasó este tiempo preventorio para que den ellos una respuesta. Es correcto. Estamos esperando que el día de mañana podamos conocer si la respuesta se dio. Si no, sabremos que seguramente impugnaron la suspensión. Y también un punto importante, yo sé que esto está un poco rebuscado, digo, para nosotros los abogados estamos un poco acostumbrados, pero la gente sé que no. El día viernes tenemos la resolución de la audiencia incidental, o sea, ahorita decretan una suspensión provisional que el día viernes se confirmaría como definitiva o no. Perfecto. Pues vamos a estar muy atentos a ver si regresamos con usted, ya sea mañana, si tiene alguna información, o si el gobierno de la Ciudad de México da a conocer algo, o si no el próximo viernes para ver cómo camina este tema en la parte jurídica. Gracias. Franco Lamoglia, muchas gracias, cuídese mucho, que esté bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Henry, buenas tardes a todo tu auditorio. Hasta pronto.